Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Carlos Brañez y en esta ocasión les voy a presentar la unidad 4, Planificación, Organización y Ejecución del proyecto de Escuela de Familia, que es parte del módulo 1, Guía de Escuela de Familia. No me voy a detener a explicar tal vez todo el contenido de esta unidad y me voy a detener sobre todo en el proyecto, cómo se elabora el proyecto, de dónde nace el proyecto, cuáles son los momentos para elaborar el proyecto de Escuela de Familia. Al inicio de esta unidad, se habla de la constitución de la Comisión de Escuela de Familia, que debería estar compuesta o liderada por el director y también por un grupo de profesores y el Consejo Educativo de Padres de Familia, ¿no? Ahí en el texto se va explicando un poquito más aquello. Yo quiero detenerme sobre todo en el PROESFA, ya que es ese trabajo que implica la evaluación de esta unidad. Comencemos con una pregunta: ¿de dónde nace el PROESFA? ¿De dónde tiene que nacer el PROESFA y por qué? En Escuelas Populares Don Bosco buscamos que cada una de nuestras unidades educativas cuenten con lo que se llama el Proyecto Educativo Institucional Comunitario, que antiguamente se llamaba el PI, el PU. En Escuelas Populares Don Bosco lo llamamos el PEP, el Proyecto Educativo Pastoral. Este PEIC es un documento que debería ayudar en la gestión de la unidad educativa, en los 4 ámbitos en los cuales trabajamos. Y hemos querido resaltar esta cuestión de lo comunitario en el sentido de que debe ser elaborado, siempre hemos tenido esa convicción de que debe ser elaborado por la comunidad, con la participación de toda la comunidad, es decir, el director, los profesores, los representantes de padres de familia, los representantes de los estudiantes, y con el aporte y el empuje de la nueva ley, la 070, también buscamos actualmente que participe esa comunidad que circunda la unidad educativa, tales como junta de vecinos, el servicio, la posta sanitaria. Entonces, en ese sentido es comunitario. Y además buscamos de que la construcción de este proyecto se lo haga por momentos. El primer momento para nosotros es la revisión del marco doctrinal de Escuelas Populares Don Bosco, que viene a ser el ideal de la unidad educativa EPDB. Este marco doctrinal dentro del diplomado también lo hemos revisado en la segunda unidad. En función de este marco doctrinal, de este ideal, es que buscamos realizar un marco situacional. Teniendo los lentes de este marco doctrinal de PDB, ¿cómo vemos la realidad? ¿En qué aspectos de este marco doctrinal tenemos problemas, dificultades? ¿En qué tenemos potencialidad? Entonces hacemos un marco situacional, nuestra realidad. Y a partir de esa realidad y teniendo en cuenta el ideal, también buscamos en un marco operativo y en un tercer momento proyectar la unidad educativa en la medida de nuestras posibilidades, en cada uno de los ámbitos de gestión. Entonces, estos son los 3 grandes momentos de la elaboración de este PEIC, que debe implicar la planificación en cuanto al diagnóstico y en cuanto a su marco operativo, debe implicar los 4 ámbitos en los cuales trabajamos, que también ya los hemos explicado en la unidad 4. El ámbito comunitario, identificamos los problemas y vemos cómo podemos mejorar esos problemas. El ámbito institucional, el ámbito pedagógico curricular y el ámbito muy propio de Escuelas Populares Don Bosco, evangelización y pastoral. Es en este sentido que el proyecto educativo institucional no solo se refiere a uno de los aspectos, sino involucra toda la gestión de la unidad educativa. Y mucho más se potencia con la participación de toda la comunidad. Es la comunidad que decide y se proyecta cómo se quiere ver de aquí a 3, 4, 5 años. Para nosotros es muy importante este proyecto, ya que
marca una continuidad, marca un horizonte. A ratos lo que estamos viendo en nuestras unidades, en muchas de las unidades, es que alguno piensa de que el PI ha sido reemplazado por el proyecto socioproductivo, por el PSP. Lo que tenemos que darnos cuenta que el PSP, si bien es parte de una decisión de la comunidad, tiene un énfasis pedagógico curricular y no es tanto un proyecto que implica la gestión de toda la unidad educativa en los diferentes ámbitos: comunitario, institucional, curricular y evangelización. Es por eso que nosotros creemos que todavía es muy importante tener un proyecto educativo institucional comunitario que se proponga trabajar en todos los ámbitos y no solo en el pedagógico curricular. De este proyecto educativo institucional comunitario es que deberíamos bajar año tras año y concretizar año tras año el PSP, ¿no? Es decir, creemos que el PSP no debería ser una cuestión en la cual cada año nos reunimos y vemos qué podemos hacer este año, sino que tenemos una proyección a 4 o 5 años, y es que cada año vemos cómo concretizamos esa proyección a mediano plazo, cómo lo concretizamos año tras año con el apoyo, con la ayuda, con la concretización pedagógica del PSP. Es en ese mismo sentido que de este proyecto educativo institucional comunitario deberíamos bajar a trabajar el PROESFA. ¿En qué sentido? Escuela de Familia, el proyecto Escuela de Familia, el programa Escuela de Familia, es una estrategia que forma parte del ámbito evangelización y pastoral. Pero lo que vengamos a hacer en este ámbito, nuestra intervención en este ámbito para que los padres de familia, y desde el enfoque de Escuela de Familia, no solamente los padres, sino también los estudiantes, los hijos, tomen conciencia de la importancia de la familia, de los valores que deben ser transmitidos en la familia, de la importancia del hogar, del cultivo de los valores. Entonces, el trabajar este ámbito de evangelización no es algo que solamente repercute en este ámbito, sino por la cuestión, por lo que vemos en todas estas líneas, para nosotros todo influye en todo. Si trabajamos valores, seguramente el proceso enseñanza-aprendizaje o todo lo que implica el ámbito pedagógico curricular también se va a ver favorecido. En la medida que en la familia se tenga más claro el rol de papá y se eduque a una mejor vivencia de la responsabilidad y de los valores, eso también va a repercutir en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en que se presenten mejor las tareas, en que haya un acompañamiento. El hecho de que trabajemos valores desde la familia, con el apoyo de los padres de familia, de los estudiantes hijos, también va a repercutir en lo institucional, en ese ambiente educativo. Padres mucho más conformes, mucho más satisfechos, padres que se involucran en la vida institucional de la unidad educativa. Y al mismo tiempo, el trabajar Escuela de Familia va a influir en todo lo que es la comunidad. Entonces, por una parte, tenemos el proyecto educativo institucional, que implica un diagnóstico y una toma de decisiones que se quieren lograr en el plazo de 3, 4, 5 años. Ese es el proyecto grande a mediano plazo, y de ahí es de donde se baja a trabajar pequeños proyectos más concretos, y uno de esos proyectos es el PROESFA, que trabaja especialmente desde las problemáticas del ámbito de evangelización y pastoral. Pero trabajando esas problemáticas del ámbito de evangelización y pastoral, no solo se está quedando ahí, porque todo se relaciona con todo, sino influye en todos los demás ámbitos. Es por eso que el cuadrito de aquí lo grafica de una manera mucho más sencilla.
El proyecto educativo institucional comunitario, que trabaja los 4 ámbitos de la gestión: el comunitario, el institucional, el pedagógico curricular y un ámbito que es muy propio de Escuelas Populares Don Bosco, el ámbito de evangelización y pastoral. Es desde este proyecto grande, a mediano plazo, del cual se origina, del cual nace el proyecto Escuela de Familia. ¿Por qué creemos que debe ser así? Porque así, en este sentido, trabajamos de manera procesual. No es una cuestión que se trabaja este año, qué problemas tengo, y entonces nos reunimos y vemos, ya, bueno, trabajaremos aquello, sino es tener siempre una mirada a mediano plazo, una mirada un poco más amplia de solo el momento, ¿no? Entonces, el proyecto educativo institucional nos permite tener esa mirada mucho más amplia, y el proyecto de Escuela de Familia nos permite ver en qué medida eso que nos hemos propuesto de lograr en 4 años, lo estamos logrando año tras año. Entonces, le da continuidad, le da la característica de ser un trabajo procesual, no un trabajo de, bueno, hay que hacer el proyecto, lo hacemos, hay que hacer el proyecto muy parcializado, muy puntual, sino que tenga un proceso. Es por eso que muchas de las problemáticas que puedan existir en este ámbito de evangelización y pastoral, no lo voy a tomar tal vez un solo año, tal vez sea necesario tomar el mismo problema varios años, porque para resolver determinados problemas en los cuales se encuentra nuestra familia de la unidad educativa, nuestras familias de las unidades educativas, no va a bastar que trabajemos ese aspecto un solo año y vamos a creer que eso ya se ha resuelto, sino probablemente tengamos que ir trabajando durante esos 3-4 años que dura el proyecto educativo institucional, y desde el proyecto de Escuela de Familia que lo concretiza, ir trabajando tal vez las mismas problemáticas año tras año, ¿sí? Teniendo en cuenta que no va a bastar un taller o un conjunto de talleres para superar determinadas problemáticas, que necesita unas etapas. Es en ese sentido que quisiéramos que ustedes vean el proyecto Escuela de Familia no como una actividad aislada en primer lugar de toda la unidad educativa, sino que está inserta en toda la gestión, por una parte, y por otra parte ver de que también el proyecto de Escuela de Familia es una estrategia que debería permitir ir concretizando de manera procesual la solución, la búsqueda de soluciones de las problemáticas del ámbito de evangelización y pastoral. No, repito, no es necesario que cada año el proyecto Escuela de Familia esté atacando a diferentes temáticas, o ahí cada comunidad educativa tomará decisiones. Este año solo queremos atacar 2 problemas, porque estos son 2 problemas fundamentales. O este año, o en todo este periodo, queremos atacar solo un problema, porque nos parece central, y lo vamos a atacar en el primer año vamos a hacer esto, en el segundo año vamos a hacer esto. Entonces, ¿quién toma ese tipo de decisiones? La comunidad, que ve de manera estratégica cómo va a buscar de superar determinadas problemáticas. No pensemos en un efecto inmediatista de que porque hacemos un taller ya hemos solucionado el problema, no sé, del alcoholismo en los jóvenes, o hemos solucionado el problema de que los papás no apoyan en la cuestión educativa de sus hijos. No, nos parece que como es una cuestión de educación de valores, de educación de hábitos, de virtudes, eso implica procesos. Bien, continuamos. De ahí nace el proyecto y también ahí hemos explicado la razón por la cual creemos que no deben haber proyectos pequeñitos sueltos, PSP, proyecto Escuela de Familia, proyecto Líderes, sino que todos esos proyectos responden a un proyecto un poco más amplio que mira a largo plazo, que es el proyecto educativo institucional comunitario. ¿Cuáles son los momentos que implican la elaboración del PROESFA? Hemos visto
que debería seguir principalmente dos momentos. En el primer momento es un momento previo a la elaboración del PROESFA, y ese momento es la evaluación del proyecto educativo institucional comunitario al final de cada una de las gestiones, en este caso al final de la gestión 2015. Es decir, esto que explicamos es lo ideal, así debería hacerse cada año, y lo explicamos también en función de este año que estamos terminando y del siguiente que vamos a empezar. En este primer momento, durante el 2015, tenemos un proyecto educativo institucional comunitario. Allí se han tomado decisiones en el ámbito comunitario, en el ámbito institucional, en el pedagógico curricular y en el de evangelización y pastoral. Suponemos que este proyecto está en ejecución durante la gestión 2015. Al final de la gestión 2015 deberíamos evaluar la realización, la ejecución de dicho proyecto. ¿Cómo nos está yendo? ¿En qué medida estamos logrando superar las problemáticas que teníamos? Probablemente nuestra intervención o probablemente la dinamicidad del contexto hace que ciertas problemáticas desaparezcan, pero también hace que aparezcan nuevas problemáticas. Entonces, a partir de esa evaluación, en qué medida estamos respondiendo a esos objetivos que nos habíamos planteado en el PEIC, deberíamos reformular, no digo todo el proyecto, pero sí deberíamos reorientar algunos objetivos, algunas estrategias, en función de lograr siempre los objetivos que nos habíamos propuesto en un inicio. Probablemente se identifiquen nuevas problemáticas, probablemente se logre comprender mejor determinadas problemáticas, probablemente se identifiquen nuevas estrategias que pueden responder y pueden ayudar a mejorar la solución de los problemas que tenemos. Es en ese sentido que cada año tenemos un PEIC que está en vigencia. Al final del año se lo evalúa y esa evaluación implica la reorientación de ciertas estrategias, ciertas actividades, cierto cronograma. Entonces, el PEI que nosotros planificamos en un determinado año no es un documento cerrado durante esos 3 años, también implica dinamicidad interna que ya que necesitas contextualizarse, concretizarse, adecuarse al momento, ¿no? Y en esa reestructuración se está reestructurando todos los ámbitos, incluido los problemas que tengan que ver con la familia. Es en ese sentido que esta evaluación del PEIC también influye en el proyecto de escuela de familia, y es por eso que también es su primer momento, un momento previo. Entonces, en este primer momento deberíamos hacer la evaluación del PEIC. Al final de la gestión se reorganiza todo, puede que, todo no es todo, cambian algunos aspectos que necesitan ser cambiados porque tienen que concretizarse, y eso afecta también va a afectar también a la elaboración, a la planificación del PROESFA. Es por eso que en un segundo momento debería venir recién la elaboración del PROESFA, y debería realizárselo idealmente al inicio de la gestión. Entonces, la evaluación ha sido al final de la gestión y el PROESFA es al inicio de la gestión. Aquí cada unidad también se va moviendo, pero tratando de mantener la lógica. Para la elaboración del PROESFA, nosotros sugerimos que se trabaje en 2 jornadas. En una primera jornada se debería hacer el estudio de la guía de escuela de familia, es decir, este módulo que estamos estudiando debería estudiarse especialmente en su primer y segundo capítulo y parte del tercero. Ustedes recordarán que el primer capítulo habla de la justificación de escuela de familia. ¿Por qué es necesario? ¿Cuáles son las razones que nos motivan a hacer escuela de familia? Eso es importante entenderlo para no hacer por hacer, sino saber las razones, los motivos que nos están llevando a trabajar este proyecto. Y
En un segundo capítulo trabajamos toda la cuestión del marco doctrinal que sostiene, que fundamenta Escuela de Familia, desde el marco doctrinal de Escuelas Populares Don Bosco, desde la ley Avelino Signani, desde el modelo sociocomunitario productivo y desde la parte legal que también nos sirve de fundamento a lo que venimos haciendo en Escuela de Familia. De la tercera parte, creo que es importante estudiar qué es Escuela de Familia, qué estamos entendiendo por Escuela de Familia, en función de que cuando comencemos a planificar, comencemos a ejecutar Escuela de Familia, tengamos siempre claro a dónde estamos queriendo llegar y por qué estamos queriendo hacer por qué llevamos adelante este proyecto. En un segundo momento como un segundo aspecto en esta primera jornada, deberíamos revisar la adecuación, la reestructuración, los cambios que se han podido hacer en el PEIC a partir de la evaluación. ¿Cuál es la finalidad de revisar? Ya de ir identificando cuáles son las problemáticas que vamos a atacar en el PROESFA del presente año. Como les decía, pueden volverse a repetir, pero ¿de dónde va a salir esa decisión de que volvamos a retomar un problema, cambiemos, tomemos 3, tomemos 2 problemas? De la revisión y de la necesidad que nos está presentando el proyecto educativo institucional. Entonces, es siempre una tenemos la intención de que no hagamos las cosas por hacerlas, sino que sepamos por qué las estamos haciendo y que estas decisiones también las tomemos en comunidad, que haya profesores, que haya padres de familia, incluso algunos estudiantes que participen en esta decisión de que en qué manera esa adecuación, ese cambio que se ha hecho en algunas estrategias, actividades del PEIC, influye también en el proyecto Escuela de Familia. Una vez que tengamos claro eso, el horizonte bajo el cual estamos trabajando, y también tengamos claro la realidad concreta, las respuestas que está necesitando el contexto, entonces recién pasamos a una segunda jornada donde seguimos 5 pasos para elaborar el PROESFA. Y este ya es el momento concreto, pero ha sido iluminado por este momento de evaluación de todo el PEIC que influye en el PROESFA y en esta revisión de los aspectos centrales del PROESFA, del proyecto educativo institucional. Y ahora sí bajamos a estos 5 pasos para elaborar el proyecto de Escuela de Familia. Como primer paso, es algo que tal vez ya hemos hecho en el anterior momento cuando hemos revisado los cambios que ha sufrido el proyecto educativo institucional y cómo ha influido en la cuestión Escuela de Familia. Y ahí claramente deberíamos tener en este primer paso como resultado la identificación de las problemáticas. Nosotros ponemos 3 aquí, pero no necesariamente deberían ser 3. Tal vez yo puedo, o la comunidad puede decir, no, este año atacamos solo 2 problemas, porque es demasiado atacar 3 problemas y tener la pretensión que vamos a solucionar estos 3 problemas. O vamos a atacar solo un problema, pero lo vamos a atacar bien y lo vamos a hacer de esta manera. Es decir, la idea es hacer un trabajo en el cual la comunidad decida y se quiera hacer un trabajo serio. En este sentido, la primera posibilidad para identificar estas 3 problemáticas o las problemáticas que se van a atacar en el PROESFA son las siguientes. En la primera posibilidad, los problemas que se atacan los problemas que se encuentran en el marco situacional del PEIC en el ámbito de evangelización y pastoral. Puedo sacarlo del PEIC. Eso sería lo que hemos explicado y sería lo ideal. Como segunda posibilidad, los problemas identificados en una reunión de la comunidad. Es decir, no tenemos, probablemente en alguna unidad educativa no tengan el PEIC. Por lo tanto, tendrán que recurrir a una segunda posibilidad donde se reúne un pequeño grupo de padres, profesores, estudiantes, el director, e identifican cuáles son los problemas por los cuales están pasando las familias
de la unidad educativa, y entonces de ahí priorizarán 1, 2, 3 problemas los cuales serán atacados, ¿no? El ideal es que sea, según ya hemos explicado, como en la primera posibilidad, bueno, pero si no se puede, lo tendremos que hacer según la segunda posibilidad, y en último caso, según la tercera posibilidad, que es identificar estos problemas a través de un grupo de profesores de la unidad educativa, que no quisiéramos que solo los profesores tomen esta decisión, sino que implica la comunidad. En la medida que la comunidad participa, también siente suyo el proyecto, y no es una cuestión solo de los profesores o es algo en lo cual se obliga a los papás que participen, sino también los papás se involucran, y es algo de ellos, es algo en lo cual puedes trabajar mejor porque ellos también se han visto implicados en el proceso de planificación. Entonces, primer paso, identificar estas 3 problemáticas, que puede ser 1, 2, pero hay que justificar por qué estoy trabajando eso, y se note en el desarrollo del proyecto. Esta unidad está trayendo una problemática, pero qué estructurada. La cuestión no es que es una cuestión de hacer por hacer, sino que verdaderamente tiene toda una lógica, una estructura que hace pensar que se ha trabajado, se ha pensado, se ha decidido, se está viendo más el trabajar un proceso que solo hacer una actividad. En el segundo paso, identificar las temáticas de los talleres. Yo tengo las problemáticas identificadas, y para trabajar, para dar solución a estas problemáticas, el grupo que está trabajando el proyecto, ese grupo donde están implicados padres, profesores, el director, algunos estudiantes, piensa también en las temáticas de los posibles talleres. Piensa en cuántos talleres son necesarios para trabajar esa temática y cuáles deberían ser esas temáticas. Es decir, aquí nosotros no queremos decir tienen que ser 3, tienen que ser 4. Queremos que cada unidad educativa, desde su realidad, tome ese tipo de decisiones, sabiendo que queremos hacer cosas serias, que no nos conformamos con hacer actividades, sino en trabajar en procesos. Es que creemos de que cada unidad educativa va a tomar las decisiones pertinentes en cuanto a cantidad y las temáticas que desean trabajar para atacar estos problemas. Aparte, no solamente a pensar en los talleres, sino también pensar en algunas actividades complementarias que pueden apoyar la solución de estas problemáticas. Entre esas actividades complementarias, en algunas unidades educativas se celebra el Día de la Familia, con juegos, celebración de misa, donde participan padres e hijos y logran acercar a los padres y a los hijos y que se conozcan. Algunas veces se hacen convivencias, donde por un lado los hijos reflexionan un tema y por otro lado, en otro ambiente, los padres están reflexionando sobre el mismo tema, pero desde el punto de vista de los padres de familia, y llega un momento en el cual los juntan a los dos y hablan de esa temática. Entonces, esas son actividades complementarias que pueden ayudar a que padres e hijos superen una de las grandes debilidades que está presente en nuestra sociedad, la falta de comunicación. Entonces hay que ir pensando no solo en talleres, sino también en actividades complementarias. Ese es el segundo momento, identificar los talleres y algunas actividades complementarias para superar los problemas que hemos decidido atacar. Como un tercer paso, deberíamos definir las comisiones. Nosotros en el texto, en el módulo 1, les proponemos 2 comisiones: la comisión de planificación y ejecución de los talleres, que debería estar compuesta por los profesores, ¿no? Son ellos que están recibiendo la capacitación y por lo tanto ellos deberían, una vez que se han decidido qué temáticas, ellos deberían comenzar a planificar esos talleres, a buscar materiales, a ver cómo va a comenzar, cómo va a seguir, qué dinámica vamos a hacer, y luego también preocuparse de su ejecución, ¿no? Y eso es algo que
lleva bastante tiempo y es algo que implica mucho cuidado y mucho trabajo. Y proponemos también una comisión que trabaje la parte logística en los encuentros, inscripciones, meriendas, lugares para encontrarse, ambientación, llamar lista. Entonces, todos esos aspectos que implican la logística, veíamos conveniente que debería ser algo en lo cual trabajan especialmente ese Consejo Educativo de Padres y Madres de Familia de nuestras unidades educativas. Entonces también se responsabilizan del proceso. Y eso implica descargar el trabajo del profesor, que ya se ha preocupado de preparar los talleres, los materiales, de socializarlo con sus colegas, de ver cómo lo van a trabajar con todos los cursos, y bajar a una parte de descargarle un poco de trabajo en esta cuestión mucho más logística, ¿no? Y entonces ahí también el hecho de que trabajemos juntos entre padres y profesores ayuda a que la comunidad también se fortalezca, ¿no? Si ustedes al elaborar el proyecto ven conveniente añadir otras comisiones, les ruego que las pongan, que identifiquen esas otras comisiones. Probablemente algunas nuevas ideas que ustedes tengan puedan enriquecer el documento que ya tenemos y nos demos cuenta que en vez de tener solo 2 comisiones necesitamos 3 comisiones. Entonces ahí también les dejamos la libertad de decidir en función del contexto concreto en el cual ustedes trabajan. Una vez que hemos definido las comisiones y que tenemos un listado, ¿no? Hay que tener, entonces está la comisión de logística que están tal persona, está la comisión de talleres que son tal, y hasta internamente dividirse el trabajo, ¿no? Si somos 6 profesores, bueno, como son 6 talleres, cada pareja de profesores de 2 en 2 van a trabajar 2 talleres. Tratar de no trabajar solos, porque a ratos 2, 3 cabezas siempre piensan mejor. Entonces, dividirnos el trabajo. Lo propio en las comisiones, en la comisión logística. Entonces, si somos 9 padres de familia, dividirnos. Bueno, van a haber 2 que se encarguen de las inscripciones y ellos ya van pensando cómo van a haber otros 2 que se encarguen del ambiente. Entonces, ir pensando en ese sentido de definir comisiones. En un cuarto paso, deberíamos definir o deberíamos concretizar qué recursos vamos a necesitar en cada una de las comisiones y cuánto presupuesto implica esos recursos que necesitamos. Entonces, en el cuadrito que está en el texto, solo pone recursos de comisión de talleres. Entonces, por el primer taller se necesita estos recursos en la comisión talleres. Esto. Por cada participante, ¿esto es para cada participante o es para todo el grupo? Para todo el grupo. Entonces, ir viendo cuánto cuesta también. Si ustedes ven conveniente de sacar esta parte de los recursos a otra planilla un poco más detallada, también lo pueden hacer, ¿no? Sacar toda esta parte de los recursos que se necesitan y ver si es por cada persona o por cada curso, y entonces ir cuantificando y dándole un valor económico, ¿no? Esto cuesta 3 bolivianos, esto cuesta 2 y tenemos 100 padres de familia, ¿cuánto va a costar? Entonces ir sacando los costos, tener ese buen hábito de ir haciendo presupuestos, tanto en la cuestión de comisión de talleres como en la comisión logística. ¿Qué vamos a necesitar en la parte logística? Vamos a necesitar un telón, un papelógrafos, no sé, ¿no? Entonces, todos esos materiales tienen que estar ya presupuestados. Entonces, cada comisión identifica los recursos que necesitará, se debe cuantificar y valorizar lo que se necesita, hacer un presupuesto, y lo más importante, hay que tomar la decisión entre todos de dónde va a salir ese dinero. Ese dinero no nos va a caer del cielo, ese dinero hay que ver de dónde lo conseguimos. Y si al final se toma la decisión que probablemente es la más conveniente, de que se va a pedir una cuota a los padres de familia para cubrir estos costos, estos materiales, entonces ya tener clarito cuánto tiene que dar cada padre de familia. Cuestión de que cuando esto se presente a todos los padres de familia, se sepa explicar dónde va a ir ese dinero, ¿no?
y también tener una comisión, y ahí tendría que estar a la cabeza el director de gestionar estos recursos económicos. Y por último, en un quinto paso está el cronograma. Es muy importante ya poner desde el inicio los talleres que vamos a ir dando. Nosotros, por el diplomado, por la cuestión del diplomado, a todos los diplomantes, les vamos a pedir que mínimamente realicen 6 talleres. La realización de cada uno de esos talleres tiene una nota. Entonces les vamos a pedir mínimamente que hagan 6 talleres. Entonces esos 6 talleres deberían estar con sus nombres, y también las otras actividades complementarias. Debería tener la fecha, en qué fecha vamos a realizar ese taller o esa actividad, en qué lugar, cuál es el lugar y la hora, de qué hora a qué hora debería durar. Desde ahora yo les digo, un taller con padres de familia máximo debería durar 2 horas, y mucho mejor si es 1 hora y media. El padre de familia siempre tiene poco tiempo, y entonces hay que saber gestionar debidamente los tiempos. Entonces máximo 2 horas, pero lo óptimo sería 1 hora y media. Y cuando se cite a los papás a determinada hora, es necesario comenzar a esa hora, porque si usted comienza media hora antes, el taller ya no va a durar, para los que han llegado temprano, puntuales, no va a durar 2 horas, va a durar 2 horas y media. Y si tenía que durar 1 hora y media, ya no va a durar 1 hora y media, para esos que llegaron puntual va a durar 2, entonces ya ahí vamos generando un conflicto, ¿no? Entonces es importante que fijemos y pensemos ya desde el inicio cuáles van a ser los lugares y la hora en las cuales se van a realizar. Se puso también quién sería el responsable de recordar esto, que ya está llegando a la fecha de tal taller, cuestión de que siempre estemos listos de manera preventiva. Bien, este es el trabajo que tenemos que realizar como actividad evaluativa de la unidad 4. Les ruego revisar la rúbrica de evaluación, donde se va repitiendo alguno de estos aspectos, y tomar en cuenta los criterios bajo los cuales se va a evaluar este proyecto de Escuela de Familia 2016. Si ustedes en el proceso ven conveniente hacer algunos ajustes, aumentar una columna, sacar de esto a otro lado, lo pueden hacer con libertad. Lo principal en toda planificación es que haya una coherencia y haya una razón de por qué se hacen las cosas. Entonces, si hay una coherencia para que ustedes, como les decía hace rato, saquen la parte de recursos y el presupuesto aparte, sáquenlo. Porque ustedes lo ven necesario. Entonces, no necesariamente se debe trabajar con estas planillas sin modificarlas en ningún aspecto. Se puede modificar. Lo importante es que cuando usted presente el proyecto debe haber una lógica. Entonces, les pedimos aquello, les agradezco, y con esta unidad hemos terminado el módulo 1. Muchas gracias, y nos estaremos viendo en alguno de los otros módulos.